Muy bien, entonces vamos a darle solución a este ejercicio. Bien, entonces el ejercicio trata lo siguiente. Dice, una empresa que se dedica a preparar dietas proyecta lanzar al mercado una dieta rigurosa. Los empleados de una compañía se presentaron como voluntarios para dicha promoción. Se realizó un muestreo con 80 de dichos empleados elegidos aleatoriamente. Los resultados del chequeo de los pesos en kilogramos fueron los siguientes. Aquí están entonces los pesos en kilogramos de los 80 empleados voluntarios, ¿verdad? Para realizar una dieta rigurosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a elaborar una tabla de frecuencias, que es lo que nos pide, una tabla de distribución de frecuencias. Pero antes debemos darnos cuenta el tipo de dato que tenemos enfrente de nosotros. Habíamos dicho que dentro de los datos cuantitativos, pues se clasificaban en datos discretos y datos continuos. Los datos discretos se refieren a números enteros. Por ejemplo, si la variable fuera el número de hijos de una familia, pues el número de hijos de una familia puede ser 0, o sea que no tengan ningún hijo, o puede ser que tengan un hijo, o 2 hijos, o 3, etc. Entonces, esos valores 0, 1, 2 o 3 son datos discretos. No podemos decir que una familia tiene 2.8 hijos, por ejemplo, o que tengan 4.6 hijos. No, ¿verdad? Entonces los datos discretos toman valores enteros. En cambio, los datos continuos, como en este caso, que son pesos, pueden tomar valores decimales. Es decir, que los datos continuos pueden tener infinitos valores que están dentro de un rango. Por ejemplo, entre 50 y 51 pues hay infinitos números, ¿verdad? Entonces, los datos continuos pueden tomar cualquiera de esos infinitos números que están dentro del rango de 50 a 51. Por ejemplo, 50.1, 50.11, 50.105, 50.9, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los pesos son datos continuos. Bien, entonces vamos a elaborar una tabla de distribución de frecuencia para este ejercicio. Solución. 1. Lo primero que debemos hacer es hallar el rango o recorrido de la variable. Rango o recorrido de la variable. Sabemos que la variable son los pesos de estos 80 empleados. Entonces, el rango o recorrido de la variable se refiere a la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor de los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces el rango R, vamos a decirle, será igual al valor máximo menos el valor mínimo. Muy bien, entonces el rango será igual. Ubiquemos el valor máximo dentro de la tabla que tenemos enfrente. Entonces el valor máximo estará aquí, 99.3. Y el valor mínimo es este, 40.9. Bien, entonces menos 40.9. Esto nos va a dar, a ver, efectuemos, agarremos nuestra calculadora y efectuemos 99.3 menos 40.9. 58.4. 58.4. Bien, entonces este es el rango o recorrido de la variable. Vamos a hallar ahora el número de intervalos de clase. Es decir, vamos a clasificar estos 80 datos en grupos. En grupos, por ejemplo, de 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tratar de encontrar un método que nos sirva para establecer cuántos grupos vamos a formar, es decir, cuántos intervalos de clase
vamos a formar con estos 80 datos, ¿verdad? No existe en realidad un criterio absoluto, ¿verdad? O un método definido para poder hallar el número de intervalos de clase. Eso muchas veces queda a criterio del estadista. Fácilmente podríamos decir que con 80 datos pues podemos hacer 10 intervalos de clase, o sea, agruparlos en 10 grupos. Pero hay algunos métodos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar. Uno de esos métodos es, por ejemplo, si decimos que el intervalo de clase, el número de intervalos de clases es k, podemos decir que k es igual a la raíz cuadrada de n, donde n es el número de datos. Este es un método para poder hallar el número de intervalos de clase. Otro es aplicando la regla de Stargess. Regla de Stargess. ¿Qué nos dice? Que para hallar el número de intervalos de clase, k será igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, donde n es el número de datos. El número de datos lo tenemos 80 datos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ayudarnos con esta regla, vamos a aplicar esta regla. ¿Ok? Entonces vamos a decir que k será igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 80, porque tenemos 80 datos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a efectuar esa operación. Tenemos 1 más 3.3 por el logaritmo de 80. Esto nos sale 7.28. Vamos a redondearlo a 7. Entonces esto es, redondeado nos quedaría en 7. Es decir, vamos a tener 7 intervalos de clase. ¿Ok? Es decir, vamos a hacer 7 grupos con estos 80 datos. Bien, voy a borrar aquí para tener un poco, para seguir haciendo la metodología. Entonces, 3. Bueno, ya sabíamos que el recorrido de la variable, por rango de la variable, era 58.4, ¿verdad? 58.4, ya tenemos esto. Además tenemos k, que es igual a 7. K es igual a 7, que es el número de intervalos de clase. Vamos a hallar ahora entonces el ancho de clase. El ancho o amplitud de clase. Amplitud o ancho de clase. Le vamos a poner la letra L, por ejemplo. ¿Cómo se halla la amplitud o ancho de clase? L va a ser igual entonces a R sobre K. Esto será igual a 58.4 entre 7. Esto nos va a dar 58.4 entre 7. 8.343. Muy bien. Nosotros vemos aquí que los datos son números decimales con aproximación a las décimas. ¿Ok? Entonces aquí nuestro ancho de clase o amplitud de clase también vamos a redondearlo con aproximación a las décimas. Entonces aquí lo redondeamos a 8.4. Muy bien. Muy bien, voy a borrar por acá ahora. Vamos a hallar ahora nuestro rango de trabajo. El rango de trabajo. El rango de trabajo. L1. O R1 vamos a ponerle. R1 para compararlo después con el rango que inicialmente teníamos. El rango del trabajo R1 será igual entonces a L por K. Muy bien, entonces R1 será igual L, que nos salió 8.4, por K, que vale 7. Esto nos da, a ver, efectuemos 8.4 por 7 igual 58.8.
Muy bien, como podemos observar, nuestro rango de trabajo R1, 58.8, es mayor que el rango que inicialmente habíamos sacado, que era 58.4. Es decir, hay una diferencia de 0.4, ¿verdad? Hay una diferencia de 0.4 que debemos repartirlo, una parte, la mitad, hacia el valor más bajo, y otra parte, la otra mitad, hacia la derecha, o sea, hacia el final. Bueno, habíamos dicho de que rango 1 es mayor que el rango, ¿verdad? O sea, 58.8 es mayor que 58.4. Cuando nos sale así, estamos bien. Si el rango 1 nos sale igual al rango, también estamos bien. Pero si el rango 1 nos sale menor al rango, entonces debemos ajustar en algo, de repente aquí en la amplitud, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a establecer el límite inferior. El límite inferior, vamos a borrar por acá, a ver. Ya tenemos L que es igual a 8.4. Bien, vamos a borrar acá. El límite inferior inicial, habíamos dicho de que como aquí hay una diferencia de 0.4, o sea, la diferencia entre 58.8 menos 58.4 es igual a 0.4, este 0.4 lo vamos a repartir tanto en el límite inferior como en el límite superior. En el límite inferior, inicialmente el dato más bajo, el dato mínimo era 40.9, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a repartir esto 0.4, 0.2 es el límite inferior y 0.2 es el límite superior. Es decir, nuestro límite inferior va a ser ahora 40.7 y el superior va a salir ya no el 99.3, que era el valor máximo, sino hasta 99.5. Va a ser ahora el nuevo recorrido, el nuevo rango, ¿verdad? El nuevo recorrido, el rango de trabajo va a ser este. ¿Ok? Hemos repartido esto 0.4, ¿verdad? Lo hemos repartido. 0.2 hacia el inicio y 0.2 hacia el final. Al inicio le hemos restado y al final le hemos sumado esos 0.2. Muy bien, entonces vamos a hallar ahora, vamos a hacer un cuadro de conteo. Bueno, voy a borrar ya por aquí. Voy a hacer un cuadro de conteo. Muy bien, entonces voy a poner esto por acá. 40.7 y 99.5. Muy bien, voy a hacer un pequeño cuadrito de conteo. Acá digo, esto será el intervalo de clase. Acá voy a hacer el conteo. Y acá voy a hacer la frecuencia absoluta. F sub i, le voy a llamar F sub i, F minúscula sub i. Bien. Entonces, habíamos dicho que debemos empezar con el límite inferior, o sea 40.7. ¿Ok? Y vamos a hacerlo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Como tenemos 7 intervalos de clase, ¿verdad? Este va a ser el primer intervalo. El primer intervalo irá entonces desde 40.7 hasta, y ahora le sumamos la amplitud, L. O sea, 40.7 más 8.4. Veamos cuánto sale eso. 40.7 más 8.4. Eso nos sale 49.1. Y va a ser aquí, abierto por la derecha. Cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Abierto por la derecha significa que 49.1 no pertenece a este intervalo. En cambio 40.7 sí pertenece a este intervalo, ¿verdad? Y todos los números que van lógicamente desde 40.7 hasta 49.1. El segundo intervalo irá desde 49.1, o sea, incluye el 49.1 hasta, ahora nuevamente le volvemos a sumar la amplitud o el ancho de clase, más 8.4.
Esto nos está dando 57.5, abierto aquí. El tercer intervalo irá desde 57.5 hasta, le sumamos nuevamente el ancho de clase, 8.4, hasta 65.9. El cuarto intervalo irá desde 65.9, incluye 65.9, hasta, le volvemos a sumar 8.4, 74.3. El quinto intervalo irá desde 74.3 hasta, le volvemos a sumar 8.4, 74.3 más 8.4, esto nos da 82.7, abierto por acá. El sexto intervalo desde 82.7 hasta, le sumamos 8.4, 91.1. Finalmente el séptimo intervalo irá desde 91.1 hasta, a ver, más 8.4. Esto nos da 99.5, ¿ves? Donde en el límite superior, ¿verdad? Donde debíamos terminar. Muy bien. Entonces, para cada intervalo de clase también tendrá su límite inferior y su límite superior. Cada intervalo de clase, ¿ok? Cada intervalo de clase. Este es su límite superior y este es el límite inferior para cada intervalo de clase. Muy bien, entonces como se habrán dado cuenta, estos intervalos son con amplitud constante, o sea, la amplitud 8.4 es constante. A veces no es así, a veces es conveniente clasificar estos datos y ponerles diferente amplitud a los intervalos de clase. Podría darse el caso en que hayan 3 intervalos de clase con amplitud constante y los demás no, con otro tipo de amplitud. ¿Ok? Muy bien, eso depende del analista, ¿verdad? Del estadista. Queda a criterio del estadista, pero generalmente se trabaja con el ancho de clase o amplitud de clase constante. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer el conteo. Otra cosa, ¿no? Otro dato importante es que, fíjense, aquí le hemos sumado la amplitud, o sea, 8.4, ¿verdad? 40.7 más 8.4 me da 49.1. A 49.1 le hemos vuelto a sumar la amplitud 8.4 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, al primer dato le he sumado una amplitud, ¿ok? Entonces, me ha salido el límite superior del primer intervalo de clase, ¿verdad? Entonces, fíjense, a este de aquí, que es el primer dato, el dato de valor mínimo, 40.7, le he sumado una amplitud. Si a 40.7 le sumo 2 veces la amplitud, me va a salir 57.5, que es el límite superior del segundo intervalo de clase. Si al primer dato le sumo 3 veces la amplitud, me va a salir 45.9, que es el límite superior del tercer intervalo de clase. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es muy importante porque a veces en algunos problemas tenemos que armar las tablas de distribución de frecuencia. ¿Ok? No nos dan así, como lo estamos haciendo, sino tenemos que armarlo. Nos dan solamente datos aislados. Ya vamos a ver un problema donde haya ese tipo de dificultad. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar el conteo. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. 80.6. 80.6. ¿Dónde cae? ¿En qué intervalo de clase? Aquí, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos una rayita y vamos marcando. 65.8. ¿Dónde cae? 65.8. Aquí, en este intervalo de clase, una rayita. 49.6. ¿Dónde cae? En este intervalo de clase, ¿verdad? En el segundo. 49.6, una rayita. 79.1. ¿En qué intervalo de clase cae? Aquí, ¿verdad? En el quinto intervalo de clase, 79.1, otra rayita. Muy bien. Y así sucesivamente vamos a hacerlo por cuestiones de tiempo. Vamos a resumir vamos a adelantarnos, digamos, en este paso. Y aquí yo ya lo tengo, ¿verdad? Aquí en el primer intervalo de clase va a haber 5, 6 datos. La frecuencia absoluta, o sea,
el número de datos que hay en el primer intervalo de clase será 6. En el segundo intervalo de clase hay 10 datos. 10 datos en el segundo intervalo de clase. En el tercer intervalo de clase hay 11 datos. 11 datos. En el cuarto intervalo de clase tenemos 19 datos. 19 datos en el cuarto intervalo de clase. En el quinto vamos a tener 21. 21. En el sexto tenemos 9. Y en el séptimo vamos a tener 4 datos. Yo lo estoy haciendo así rápido por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero ya les dije cuál es la técnica. ¿Cuál es la técnica para poder hacer el conteo? Muy bien, entonces ya hemos hallado el número de intervalos de clase, la amplitud de clase, ¿verdad? Hemos formado ya una tabla de conteo para hallar la frecuencia absoluta, o sea, cuántos datos hay en cada intervalo de clase. Algo muy importante, a ver, aquí por ejemplo, este dato, 74.3. 74.3. Si vemos aquí también está 74.3 y aquí también, tanto en el intervalo de clase número 4 como en el intervalo de clase número 5. Pero en el intervalo de clase número 4 es abierto en 74.3, o sea, no puede ser 74.3. En cambio, en el intervalo de clase número 5 sí puede ser 74.3, es decir, 74.3 estará en el quinto intervalo, ¿ya? Ojo con eso. Muy bien, entonces voy a borrar la pizarra para construir ya la tabla de distribución de frecuencias en base a lo que hemos hallado.